La calma antes de la tormenta. Marcus Grant y Darius Walker, ambos estimados capitanes en la fuerza policial, no eran ajenos a las largas noches, los casos desafiantes y el peso de la responsabilidad que conllevaban sus funciones. Habían pasado años escalando puestos y ganándose el respeto no solo en sus distritos, sino en toda la ciudad. Sin embargo, esta noche, mientras conducían a casa después de una gala benéfica que habían organizado conjuntamente para honrar a los jóvenes desfavorecidos, su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. La noche estaba inusualmente tranquila, con solo el zumbido de sus neumáticos en las suaves calles de la ciudad y el resplandor distante del horizonte iluminando su camino. Ambos hombres se sentaron en un silencio incómodo reflexionando sobre el éxito de la velada. Marcus, detrás del volante, miró a Darius con una pequeña sonrisa de satisfacción. El evento había transcurrido sin problemas, recaudando fondos sustanciales para programas comunitarios que les importaban profundamente. Fueron momentos como estos los que les recordaron por qué habían dedicado sus vidas al servicio público. Todavía no puedo creer cuánto recaudamos esta noche, dijo Darius rompiendo el silencio. Su voz se llenó de orgullo. Eso hará una gran diferencia. Marcus asintió. Sí. Fue un buenas noches, una victoria para la comunidad. Mientras conducían por un tranquilo vecindario residencial, la conversación cambió a temas más livianos. Se rieron de viejos recuerdos, compartieron historias de sus primeros días en la fuerza y hablaron sobre sus planes para el futuro. A pesar de la gravedad de sus responsabilidades diarias, eran solo dos amigos que disfrutaban de un tranquilo viaje a casa. Sin embargo, esa pieza se rompió en un instante. Las luces azules y rojas destellaron en el espejo retrovisor, acompañadas por el agudo sonido de una sirena de policía. Marcus sintió que su corazón se saltaba el latido cuando Darius se sentó más derecho en su asiento. Su sonrisa se desvaneció. En serio, ni siquiera hicimos nada. Darius murmuró, su voz teñida de frustración. Marcus suspiró. Lo habían detenido suficientes veces para reconocer el sentimiento que lo acompañaba. Una mezcla de pavor y resignación. Miró el velocímetro. No iban a exceso de velocidad. Todo había estado en orden, pero eso no parecía importar. Hizo la señal y detuvo el auto a un costado de la carretera, manteniendo sus manos visibles en el volante. Darius ahora miró a Marcus con preocupación. ¿Cuál es el plan? ¿Deberíamos decirles quiénes somos? Marcus negó con la cabeza ligeramente. Esperemos y veamos cómo se acercan, no queremos escalar nada. La ironía de la situación no se les escapó a ninguno de los dos oficiales muy respetados, siendo detenidos por miembros de su propio departamento. Se sintió surrealista, pero sabían que no debían asumir que esta parada sería rutinaria, especialmente cuando los oficiales no tenían idea con quién estaban tratando. El crucero se detuvo detrás de él, y dos oficiales salieron. Marcus mantuvo su mirada hacia adelante, su ritmo cardíaco estable. Pero más fuerte que antes. No estaba nervioso, era cauteloso. Había aprendido hace mucho tiempo que ser un hombre negro, sin importar cuán exitoso fuera, conlleva ciertos riesgos. Durante los encuentros con la policía, mientras los oficiales se acercaban al vehículo, Marcus podía distinguir sus caras en el espejo lateral, uno más joven y claramente más agresivo. Yo lideré la carga. El otro, un poco mayor, siguió detrás, su rostro ilegible en la tenue luz de la calle. Licencia y registro. El oficial más joven ladró tan pronto como llegó a la ventana de Marcus, saltándose cualquier cortesía. Marcus obedeció, recuperando su billetera de la consola central y entregando los documentos solicitados sin decir palabra. Darius hizo lo mismo, sus movimientos lentos y deliberados, como si tratando de calmar una situación que ya había comenzado al límite. ¿Hay un problema?, preguntó el oficial. Marcus, manteniendo su tono mesurado, aunque por dentro se erizó ante el tono del oficial. El oficial, cuyo nombre era R. Riley, le dio a Marcus una mirada dura, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, echó un vistazo a los documentos y desvió su mirada hacia Darius, entrecerrando los ojos como si buscara algo, cualquier cosa que justificara su próximo movimiento. Ustedes dos se ven terriblemente familiares, el oficial Riley murmuró, sospecha entrelazando sus palabras. Salga del vehículo. Darius miró a Marcus, alarma destellando en sus ojos. Ambos habían estado en situaciones como esta antes, pero nunca se volvió más fácil. Marcus le dio un leve asentimiento, indicando que cumplirían por ahora. Mientras salían del vehículo, manos visibles y movimiento lento, Marcus no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. No habían hecho nada malo, pero aquí estaban siendo tratados como sospechosos. A pesar de sus posiciones de alto rango esta noche, solo eran dos hombres negros sometidos a una experiencia demasiado común. El oficial Riley les hizo un gesto para que se pararan junto al capó del auto, mientras el oficial mayor, Grant, permanecía junto al crucero. La tensión en él aire era palpable, espesa, con acusaciones tácitas sobre ir a ejecutar estos, dijo Riley sosteniendo sus licencias antes de girar sobre sus talones y caminar de regreso al auto patrulla. Mientras los oficiales desaparecían en su vehículo, Marcus y Darius se quedaron en silencio, el peso de la situación pesada sobre sus hombros. Las luces intermitentes proyectaban largas sombras en la carretera, atrayendo la atención de los pocos autos que
Pasaban, los conductores redujeron la velocidad al pasar sus miradas curiosas, persistiendo en la escena como si trataran de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Esto es ridículo, Darius murmuró en voz baja, pero Lack con frustración estaba capitanes de policía por el amor de Dios. Marcus no respondió de inmediato, su mente estaba acelerada analizando cada resultado posible. Ellos sabían quiénes eran, pero los oficiales no, y eso era lo que más le preocupaba, lo que más había visto como situaciones como esta podían requerir mucho control y a pesar de su exterior tranquilo, una parte de él se estaba preparando para lo peor. Los minutos pasaban sintiéndose como una eternidad. Los ojos de Marcus se dirigieron hacia el coche patrulla donde Riley y Grant probablemente estaban pasando su información a través del sistema. Se preguntó cuánto tardarían los oficiales en darse cuenta de su error, en reconocer que no solo estaban deteniendo a cualquier civil, estaban deteniendo a hombres que los superaban en rango, pero incluso mientras esperaba, Marcus no podía quitarse la verdad subyacente. Esto no se trataba solo de una identidad equivocada, se trataba de algo mucho más profundo, algo que iba más allá de sus placas o sus rangos. Esta noche no eran los capitanes Marcus Grant y Darius Walker, eran simplemente dos hombres negros, y eso a los ojos de los oficiales parecía ser suficiente. El sonido de pasos acercándose sacó a Marcus de sus pensamientos. El oficial Riley estaba regresando, pero esta vez hubo un cambio en su comportamiento. La confianza en su paso había vacilado, reemplazada por algo parecido a la incertidumbre. Marcus sintió una pequeña satisfacción sombría. El momento de León estaba cerca. Riley se detuvo a unos metros de distancia, aclarándose la garganta torpemente. «Oh, no nos dimos cuenta de quién eras», comenzó con la voz vacilante. Marcus intercambió una mirada con Darius. Ambos hombres leyeron lo mismo en los ojos del otro. Demasiado poco, demasiado tarde, pero la noche estaba lejos de terminar, y lo que siguió no solo cambiaría las vidas de los oficiales, sino que obligaría a una conversación sobre la autoridad de perfil racial y la necesidad, hace tiempo esperada, de un cambio real. Esto era solo el comienzo. La tensión que se desarrollaba. La noche se había vuelto más pesada desde que Marcus y Darius fueron obligados a salir de su auto, de pie torpemente bajo la mirada opresiva de las luces intermitentes de la policía, aunque el oficial Riley acababa de comenzar a reconocer su error. Marcus sabía por años de experiencia que esto estaba lejos de terminar. Errores como este no se ignoraban simplemente con unas pocas palabras, dejaban los autos de SC visibles e invisibles, y el incidente de esta noche traería consecuencias que se extenderían mucho más allá de la carretera. Marcus se mantuvo erguido, su postura era tranquila pero inflexible, como si cada músculo de su cuerpo estuviera preparado para el impacto de lo que fuera que viniera después. Darius, por otro lado, estaba visiblemente agitado, su respiración era superficial, sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban a sus costados. Aunque ambos habían lidiado con situaciones hostiles en la fuerza, había algo particularmente inquietante en esto. Tal vez era el conocimiento de que a pesar de su rango, a pesar de su éxito, estaban siendo tratados como criminales. Primero oficiales, segundo, lo resolverán pronto, dijo Marcus en voz baja, tratando de ofrecerle a su amigo algo de tranquilidad, aunque no estaba completamente seguro de creer sus propias palabras. Solo mantén la calma. Darius le lanzó una mirada, su frustración hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Descúbrelo. Estamos aquí como sospechosos. Marcus esposado. Esto es más que un error. Marcus no respondió. No lo necesitaba. Ambos sabían que esta situación no se trataba solo de una parada de tráfico injusta. Era un síntoma de algo mucho más grande. Un sistema donde la raza a menudo dictaba el curso de los eventos más de lo que los hechos podrían hacerlo. Incluso como oficiales de alto rango, incluso como pilares de su comunidad, no eran inmunes a los prejuicios que se filtraban en la misma institución para la que trabajaban mientras esperaban. Los segundos se arrastraban como los nuestros. El silencio de la noche solo sirvió para amplificar la tensión entre ellos y los oficiales. El oficial Riley regresó al coche patrulla nuevamente donde su compañero, el oficial Grant, había estado trabajando en silencio escribiendo en el sistema informático desde donde estaban Marcus y Darius. Podían ver a los dos oficiales intercambiando miradas. Sus rostros apenas iluminados por el brillo del tablero. Tal vez se estén dando cuenta ahora. Darius murmuró amargamente. Sus ojos estaban fijos en el coche patrulla que acababan de detener. Dos de sus superiores no pueden cavar su agujero más profundo. Marcus levantó una ceja, su rostro impasible. No cuente con eso, su tono era resignado, un hombre demasiado familiarizado con cómo estas situaciones podían evolucionar sin importar los hechos. Lo había visto demasiadas veces. Las personas como el oficial Riley a menudo se encontraban redoblando la apuesta, negándose a admitir sus errores, decididos a mantener el control de una situación que ya se les había escapado de las manos. La tensión solo se espesó mientras los oficiales se
Demoraban en su auto aparentemente lidiando con cómo manejar la situación que habían creado. Finalmente el oficial Riley salió de nuevo, su rostro notablemente más pálido que antes, la confianza arrogante de antes casi había desaparecido. Su compañero el oficial Grant fue lento en seguir su rostro una máscara de incomodidad. Ambos oficiales se acercaron a Marcus y Darius con pasos vacilantes como hombres caminando hacia el borde de un acantilado. Riley se aclaró la garganta moviéndose torpemente sobre sus pies como si tratara de ganar tiempo para averiguar qué decir. Mira, Riley, comenzó su voz más baja que antes, no nos dimos cuenta de quiénes eran. Darius se burló audiblemente, incapaz de contener su desdén. Así que si no fuéramos capitanes, esto habría estado bien. La boca de Riley se abrió, pero al principio no salieron palabras. Su rostro se sonrojó levemente mientras buscaba una respuesta. No, eso no es lo que estoy diciendo. Marcus intervino antes de que las cosas pudieran escalar más. ¿Qué estás diciendo entonces? Porque desde donde estamos parados, esto no parece un simple error. Los ojos de Riley se dirigieron al oficial Grant, quien permaneció en silencio, su mirada fija en el suelo. Estaba claro que ninguno de los oficiales esperaba que esta situación se desarrollara de la manera en que lo había hecho. Habían detenido a dos hombres negros, y ahora se estaban dando cuenta de que las consecuencias de sus acciones se extendían mucho más allá de los procedimientos estándar de una parada de tráfico. Bueno, ha habido algo de confusión. Riley lo intentó de nuevo, pero su voz vaciló bajo el peso de la mirada firme de Marcus. Pensábamos que el vehículo coincidía con una descripción. Darius cortó su voz aguda por la ira. ¿Quieres decir que coincidimos con una descripción? La acusación quedó flotando en el aire, pesada e innegable. El rostro de Riley se endureció aún más, pero no lo negó. No podía. Somos capitanes de la fuerza, dijo Marcus, su voz tranquila pero firme. Tienes nuestras identificaciones, sabemos exactamente quiénes somos. Ahora entonces, ¿por qué seguimos aquí parados? El cambio de poder era palpable. Donde Riley había estado una vez con un aire de autoridad, ahora parecía casi pequeño, torpemente recuperando el control de la situación que se había salido de sus manos. Grant, sintiendo la creciente tensión, dio un paso adelante, su voz más suave que la de sus compañeros. Capitán Grant, Capitán Walker, no quisimos faltarle el respeto. Oficial Grant, dijo, su tono de disculpa, es solo un procedimiento. Sabes que estábamos siguiendo el protocolo. Protocolo, Darius repitió, su voz incrédulo, esposándonos al costado del camino sin causa, tratándonos como criminales. Grant se movió incómodo pero no respondió. Su silencio habló más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber ofrecido. La realidad de la situación era clara para todos. No se trataba de protocolo o procedimiento, se trataba de los prejuicios tácitos que habían impulsado sus acciones desde el principio. Marcus miró a Darius, instándolo silenciosamente a mantener la calma, aunque entendía muy bien la frustración de su amigo. Esta no era la primera vez que enfrentaban algo como esto, pero era una de las pocas veces en las que las apuestas eran tan altas, donde sus posiciones de autoridad podían hacer una diferencia tangible. Tienes suerte. Finalmente, Marcus dijo con voz fría pero mesurada. No vamos a presentar una queja formal ahora mismo, pero entiende esto, vamos a llevar esto a un nivel superior. El rostro de Riley se drenó del poco color que le quedaba. Abrió la boca para protestar, pero Marcus lo interrumpió con una mirada. ¿Crees que esto se trata de nosotros? Marcus continuó dando un paso adelante. Se trata de lo que le haces a los hombres que no usan placas. ¿Qué les sucede cuando no tienen el privilegio de mostrar una identificación para salir de las esposas por primera vez? El oficial Grant pareció vacilar. Sus ojos se abrieron con el peso de las palabras de Marcus. Sin embargo, Riley permaneció rígido, como si tratara de aferrarse a la poca autoridad que todavía creía que tenía. Deberías estar agradecidos, estamos dejando pasar esto. Darius añadió, su voz baja pero llena de ira justificada, pero no se equivoquen, esto no ha terminado con eso. Marcus y Darius se volvieron hacia su vehículo. El sonido de sus pasos hizo eco a través de la noche tranquila, puntuando el silencio dejado a raíz de sus palabras. Los oficiales se quedaron congelados, inseguros de cómo proceder. Su postura, una vez dominante, se desmoronó bajo la comprensión de lo que habían hecho. Mientras Marcus y Darius volvían a subir a su auto, la tensión en el aire seguía espesa, pero esta vez fueron los oficiales quienes soportaron el peso de ello. Habían cruzado una línea, una que no podían cruzar, y las consecuencias de sus acciones los seguirían mucho más allá de esta noche. Alejándose, Marcus mantuvo su mirada fija en el camino por delante. Su mente ya estaba pensando en las inevitables consecuencias de los eventos de la noche. Llevarían esto a sus superiores y el departamento no tendría más remedio que abordarlo, pero en el fondo Marcus sabía que el cambio real no vendría de un incidente, un error. Se necesitaría mucho más que eso para desmantelar los prejuicios que habían llevado a este momento. Mientras conducía en silencio, el peso la noche los presionó fuertemente a ambos. Habían ganado una pequeña victoria esta noche, pero la guerra estaba lejos de terminar. Comienzan las secuelas. El silencio en el auto era denso y opresivo mientras Marcus y Darius se alejaban de la escena de su arresto injusto. Las luces intermitentes de la policía se habían desvanecido en la distancia. Pero los eventos de la noche pesaron mucho sobre ambos hombres.
Darius miró por la ventana, su mandíbula se apretó con fuerza mientras Marcus mantenía su enfoque en la carretera, sus manos agarraban el volante con demasiada firmeza. Habían ganado la confrontación, pero la victoria se sentía hueca. La humillación de estar esposado. La presunción de culpabilidad basada únicamente en su apariencia. Esas eran heridas que cortaban heridas profundas que tomarían más que una simple disculpa o unas pocas palabras de arrepentimiento para sanar. Simplemente no podían evitarlo, ¿podrían? Darius murmuró, su voz llena de frustración. Dos hombres negros arrastrando un lindo auto a altas horas de la noche y tuvieron que detenernos. Marcus no respondió de inmediato. Su mente todavía procesaba todo lo que había sucedido. Entendía la ira de Darius, pero también sabía que dejar que se pudriera solo haría que supurara. Esto llevó a más frustración, no era la primera vez que se encontraban con este tipo de trato, y no sería la última, pero esta vez fue diferente porque esta vez tenían poder, poder para cambiar la narrativa, poder para responsabilizar a esos oficiales. No perdamos el foco, dijo finalmente Darius Marcus, su voz se calmó pero con determinación, lo que pasó esta noche no se trata solo de nosotros, esto es sistémico y tenemos la responsabilidad de abordarlo, no solo por nosotros sino por todos los que han estado en nuestro lugar. Darius se volvió hacia Marcus, frunció el ceño, así que, ¿qué vamos a hacer? Presentar una queja y esperar que les den una palmadita en la muñeca. Ya sabes cómo funciona esto, Marcus, hablarán, tal vez un par de semanas de descanso, y luego todo volverá a ser como siempre. Lo había visto antes de que el trabajo de Marcus se endureciera. Darius no estaba equivocado, y eso era parte de lo que hacía que la situación fuera tan frustrante. Como capitanes, habían visto de primera mano cómo el sistema se protegía a sí mismo, cómo incluso la mala conducta más atroz a menudo se barría bajo el escándalo o se lidiaba a puerta cerrada, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez, Marcus estaba decidido a asegurarse de que la situación no se olvidara. No busco una palmadita en la muñeca. Marcus dijo con firmeza, voy a llevar esto tan lejos como pueda. Esos oficiales deben enfrentar consecuencias reales y, lo que es más importante, el departamento debe abordar el problema más grande en juego aquí. No se trata solo de dos manzanas podridas. Se trata de una cultura que permite que este tipo de comportamiento continúe sin control. Darius negó con la cabeza con frustración, dando paso a algo más cercano a la resignación. Tienes razón, hombre, pero ¿cuántas veces hemos visto a personas intentar presionar por un cambio solo para chocar contra una pared? El sistema está construido para protegerse a sí mismo. Marcus exhaló lentamente manteniendo su mirada en la carretera. Sabía que Darius tenía razón, pero eso no significaba que estuviera listo para rendirse si cualquier cosa el hecho de que el cambio fuera tan difícil de lograr. Solo fortaleció su determinación. No cansado de chocar contra muros, Marcus dijo en voz baja, es hora de derribarlos. A la mañana siguiente Marcus y Darius se encontraron sentados en la oficina del jefe Anderson, el jefe de su departamento de policía. La tensión en la habitación era palpable mientras los dos hombres se sentaban frente al jefe, sus expresiones ilegibles. El jefe Anderson, un oficial experimentado con décadas de experiencia, era un hombre conocido por su enfoque sensato al liderazgo, pero hoy había algo diferente en su comportamiento. Estaba visiblemente incómodo moviéndose en su asiento mientras revisaba el informe frente a él, así que el jefe comenzó, su voz mesurada, he revisado el informe del incidente de anoche, y tengo que decir que esto es preocupante. Darius resopló suavemente en voz baja, pero Marcus le lanzó una mirada de advertencia. Necesitaban mantenerse profesionales incluso si la elección de palabras del jefe se sentía inadecuada. Preocupante es una forma de decirlo. Marcus dijo, su tono incluso estábamos esposados al costado de la carretera sin causa. Jefe, eso no es solo preocupante, es inaceptable. El jefe Anderson suspiró frotándose la cara con la mano. Mire, Marcus, Darius, sé que esta situación se manejó mal, y créame, tómelo muy en serio. El oficial Riley y el oficial Grant van a ser reprendidos con el debido respeto. El jefe Darius interrumpió inclinándose hacia adelante en su silla. Reprenderlos no es suficiente. Ambos sabemos cómo va esto. Recibirán una advertencia, tal vez una suspensión, y luego volverán a las calles haciendo lo mismo con alguien más. El jefe Anderson miró a Darius, y por un momento la habitación quedó en silencio. Él sabía que ambos hombres sentados frente a él tenían razón. El departamento tenía un problema y el incidente de anoche fue solo el último síntoma de un problema mucho mayor. No estoy en desacuerdo contigo, dijo el jefe finalmente. Lo que pasó anoche estuvo mal, y no voy a fingirlo contrario, pero ambos saben lo delicadas que son estas situaciones. No podemos simplemente entrar con armas en mano sin juego de palabras y esperar resultados inmediatos. Un proceso. Marcus se reclinó en su silla, su rostro ilegible. Ese es el problema, jefe, el proceso está roto. Protege a oficiales como Riley y Grant, en lugar de hacerlos responsables, y mientras ese sea el caso, nada va a cambiar. El jefe Anderson volvió a mirar el informe en su escritorio. Entonces, ¿qué sugieres, Marcus? ¿Qué quieres que haga aquí? Marcus intercambió una mirada con Darius antes de hablar.
Queremos una investigación completa, no solo sobre Riley y Grant, sino sobre la cultura de este departamento. Hemos estado viendo demasiados incidentes como este y no se trata solo de unos pocos malos oficiales, es un problema sistémico y debe abordarse en todos los niveles. Los ojos del jefe se entrecerraron ligeramente. Estás hablando de algo que va más allá de este departamento. Si comenzamos a investigar la cultura aquí, podría repercutir en toda la ciudad, toda la fuerza. Eso es exactamente lo que debe suceder. Marcus respondió con voz tranquila pero firme. Esto no se trata solo de un departamento o un incidente, se trata de la forma en que se hace la vigilancia en esta ciudad y en este país. Si no empezamos a abordar la raíz del problema, nunca va a mejorar ni por un momento. El jefe Anderson estaba en silencio, su mirada se movía entre Marcus y Darius, podía ver la determinación en sus ojos, y sabía que no iban a dar marcha atrás. No se trataba solo de su orgullo o sus egos, se trataba de algo mucho más grande que eso, se trataba de justicia, y de asegurar que lo que les había pasado a ellos no le pasara a nadie más. Finalmente el jefe asintió, su expresión sombría, pero resignada. Está bien, autorizaré la investigación, pero tienes que entender que esto va a provocar muchos problemas, la gente va a contraatacar, y no va a ser fácil. No estamos buscando nada fácil, dijo Darius en voz baja, estamos buscando un cambio. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y conversaciones difíciles. Se lanzó la investigación sobre la cultura del departamento, y rápidamente quedó claro que Marcus y Darius no estaban solos en sus experiencias. Oficiales de color de toda la ciudad se presentaron para compartir historias de prejuicios, discriminación y la cultura generalizada que le permitió prosperar. La investigación se encontró con resistencia. Algunos oficiales se sintieron molestos por el escrutinio, mientras que otros desestimaron las quejas como incidentes exagerados o aislados, pero a medida que salían a la luz más y más historias, se volvió imposible ignorar el hecho de que había un problema, uno que era mucho más profundo de lo que nadie se había dado cuenta inicialmente. Para Marcus y Darius, la pelea era agotadora, pero era necesaria. Cada vez que entraban al recinto podían sentir la tensión en el aire. La forma en que ciertos oficiales los miraban con hostilidad apenas velada, pero no vacilaron. Sabían que lo que estaban haciendo era correcto y estaban decididos a llevarlo a cabo sin importar el costo. Pasaron las semanas y la investigación comenzó a dar resultados. Los oficiales fueron disciplinados. Se implementaron nuevos programas de capacitación y se pusieron sobre la mesa discusiones sobre la reforma de las políticas del departamento, pero Marcus sabía que esto era solo el comienzo. El cambio real tomaría tiempo, años quizás, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que se estaba logrando un progreso. Tarde, una noche después de un día particularmente agotador, Marcus y Darius se sentaron en la oficina de Marcus tomando tazas de café. La habitación estaba en silencio, el único sonido era el zumbido del aire acondicionado y la charla distante de los oficiales en el pasillo. Lo estamos logrando, dijo Darius en voz baja, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Realmente estamos haciendo una diferencia. Marcus asintió aunque su expresión permaneció seria. Sí, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Darius se rió suavemente. Siempre hay un largo camino por recorrer. Marcus se reclinó en su silla tomando el sorbo de su café. Sabía que Darius tenía razón, el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo Marcus sintió una sensación de esperanza. El sistema podría estar roto, pero no era irreparable, y mientras estuvieran dispuestos a luchar por él, el cambio era posible. El camino a la justicia. La investigación sobre el departamento de policía había ganado un impulso significativo en las semanas posteriores al arresto injusto de Marcus y Darius. Lo que inicialmente se había descartado como un malentendido menor, ahora era una investigación en toda regla sobre los sesgos sistémicos dentro de la fuerza. Oficiales tanto de alto rango como nuevos reclutas estaban siendo interrogados, sus registros fueron examinados y sus acciones puestas bajo el microscopio. Era el tipo de responsabilidad que había faltado durante demasiado tiempo, pero a medida que se desarrollaba la investigación, Marcus y Darius se encontraron enfrentando un tipo diferente de batalla, una que tenía menos que ver con los procedimientos formales y más con las reglas tácitas que gobernaban el departamento. El muro azul del silencio, ese código tácito de lealtad entre los oficiales, se estaba resquebrajando bajo el peso de la investigación, y no todos estaban contentos con eso. Los rumores se arremolinaban en el recinto. Susurros de resentimiento y traición, acusaciones de deslealtad, oficiales que una vez habían sido amigables con Marcus y Darius, ahora los evitaban. Las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando cualquiera de los dos hombres entraba en la habitación. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si en cualquier momento la frágil paz del departamento pudiera romperse. Era jueves por la mañana cuando Marcus llegó al recinto. Su mente ya estaba repasando los detalles del día que le esperaba. Tenía una reunión programada con la División de Asuntos Internos de la ciudad, y sabía que las siguientes horas serían agotadoras cada vez que entrara en esas reuniones.
Recordaba cuán profundamente arraigados estaban los problemas en el sistema, pero hoy se sentía diferente. Había una sensación de urgencia en el aire, una sensación de que la investigación estaba a punto de alcanzar un punto de inflexión crítico. Mientras caminaba por el recinto, podía sentir el peso de las miradas sobre él. Algunos de sus colegas le ofrecieron breves asentimientos, mientras que otros se dieron la vuelta por completo. Las paredes parecían zumbar con un zumbido de incomodidad de bajo nivel, el tipo que llegaba cuando las personas se veían obligadas a enfrentar verdades que habían ignorado durante mucho tiempo. Cuando Marcus llegó a su oficina, Darius ya estaba allí apoyado en el escritorio con una pila de papeles en la mano. Levantó la vista cuando Marcus entró. Su expresión era sombría. No están contentos con, dijo esto Darius señalando los papeles en su mano. He estado escuchando cosas, hombre. Algunos de los oficiales no se lo están tomando bien. Marcus dejó caer su bolso en la silla y suspiró. No me sorprende que el cambio haga que la gente se sienta incómoda, especialmente cuando amenaza el status quo. Darius negó con la cabeza, la frustración era evidente en su voz. Esto es más que solo incomodidad. Marcus, algunos de ellos están hablando de represalias. Están diciendo que vamos a derribar a todo el departamento. Incluso se habla de que algunos de los altos mandos quieren cerrar la investigación antes de que avance más. Marcus entrecerró los ojos. Represalias. ¿Qué creen que pueden intimidarnos para que dejemos esto? Darius se encogió de hombros y arrojó los papeles sobre el escritorio. Han estado usando tácticas de intimidación durante años. Sabes que no se trata solo de nosotros, se trata de preservar un sistema que los beneficia. Marcus se sentó frotándose las sienes. Tienen miedo de ver la escritura en la pared. Esta investigación podría exponer mucho más de lo que están listos para admitir. Darius se sentó frente a él cruzando los brazos. Entonces, ¿qué hacemos? Empuja más fuerte. Marcus se reclinó en su silla con los ojos fijos en el techo mientras consideraba su próximo movimiento. Siempre había sabido que esta investigación enfrentaría resistencia, pero no había esperado que sucediera tan rápido o tan ferozmente. Aún así, habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora seguimos presionando. Marcus dijo finalmente con su voz, decididos, no podemos parar ahora. La investigación ya ha descubierto demasiado. Si nos retiramos, nada cambia. El sistema sigue igual y todo lo que hemos hecho hasta ahora habrá sido en vano. Darius asintió, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. Tienes razón, pero debemos ser inteligentes con esto. Van a atacarnos con fuerza. Marcus, no podemos dejar que nos pillen desprevenidos. Marcus miró rápidamente hacia la puerta, donde podía oír los débiles sonidos de los oficiales moviéndose por el recinto. Sus conversaciones eran silenciosas pero intensas. Sabía que Darius tenía razón. No podían darse el lujo de subestimar los extremos a los que algunos llegarían para protegerse. Lo que estaba en juego era más alto ahora que nunca. Más tarde esa tarde, Marcus y Darius se sentaron en la sala de conferencias, flanqueados por los investigadores del departamento interno. Asuntos. La reunión fue una revisión formal de los hallazgos hasta el momento, y la sala estaba llena de carpetas gruesas de evidencias, informes, testimonios, registros de quejas que habían sido ignoradas o barridas bajo la alfombra durante años. Marcus había pasado incontables horas examinando estos documentos y cada nuevo descubrimiento solo profundizaba su determinación. La detective Angela Vargas, la investigadora principal del caso, estaba a la cabecera de la mesa, sus ojos agudos escaneaban la sala mientras hablaba. Vargas era conocida por su tenacidad y rápidamente se había convertido en una aliada en la lucha por descubrir la verdad. No se anduvo con rodeos y hoy no fue la excepción. Hemos descubierto patrones de mala conducta que se remontan a años atrás. Vargas dijo que al hojear una de las carpetas, los oficiales como Riley y Grant son solo la punta del iceberg. Al ver una cultura de discriminación racial, uso excesivo de la fuerza y falta de responsabilidad. La pregunta ahora es qué tan profundo es esto y cómo lidiamos con ello. Marcus se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en Vargas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo llevamos esto más allá? Vargas levantó la vista. Su expresión era seria. El siguiente paso es expandir la investigación. Necesitamos analizar el liderazgo. El problema no es solo con los oficiales individuales, sino con la forma en que se ha manejado el departamento durante años. Vamos a tener que interrogar a algunos funcionarios de alto rango y les advierto que se pondrá feo. Darius se reclinó en su silla. Feo está bien, estamos acostumbrados a eso, pero ¿está diciendo que esto podría llegar hasta arriba? Vargas asintió. Es posible. Ya hemos encontrado evidencia de que algunos de los altos mandos estaban al tanto de las quejas, pero no hicieron nada. Si seguimos tirando de este hilo, podríamos desentrañar algo mucho más grande de lo que esperábamos. Marcus sintió una oleada de anticipación y pavor.
Esto era por lo que habían estado trabajando. Una verdadera rendición de cuentas. Un cambio real, pero la perspectiva de enfrentarse al liderazgo del departamento. La gente que había trabajado junto durante años era desalentador que habría consecuencias no solo para los oficiales bajo investigación, sino para Marcus y Darius, así que dejen que vengan por nosotros. Marcus dijo en voz baja más para sí mismo que para cualquier otra persona en la habitación. No vamos a dar marcha atrás. Vargas le dio un fuerte asentimiento, su respeto por su determinación, claro, bien, porque una vez que hagamos público esto no hay vuelta atrás a medida que la investigación avanzaba. Las tensiones dentro del departamento seguían aumentando, los oficiales estaban divididos, algunos apoyaban los esfuerzos de Marcus y Darius, reconociendo la necesidad de cambio, mientras que otros resentían lo que veían como una traición. La atmósfera en el precinto se volvió más hostil con cada día que pasaba. Marcus y Darius se encontraron siendo el objetivo de actos sutiles pero inconfundibles de represalia. Sus autos fueron vandalizados en el estacionamiento del Precinto Park, se dejaron amenazas anónimas en sus buzones y comenzaron a circular rumores sobre sus vidas personales. Entre las filas estaba claro que algunos de sus colegas estaban tratando de expulsarlos para silenciarlos antes de que la investigación avanzara más, pero Marcus y Darius se negaron a dejarse intimidar. Habían pasado por demasiado, habían visto demasiadas injusticias. Para dar marcha atrás, ahora continuaron trabajando con asuntos internos, descubriendo más y más evidencia de corrupción sistémica y mala conducta, y con cada nueva pieza de evidencia el caso contra el liderazgo del departamento se hizo más fuerte. Una noche, después de un día particularmente largo de revisar archivos y entrevistar a oficiales, Marcus se sentó solo en su oficina, el peso de todo presionándolo. Sabía que se estaban acercando a un punto de ruptura y no pudo evitar preguntarse qué pasaría. Cuando finalmente cruzaran esa línea, sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Darius entró luciendo tan exhausto como se sentía Marcus, pero había una chispa de determinación en sus ojos. ¿Estás listo para esto?, Darius preguntó apoyado contra el marco de la puerta. Marcus miró a su amigo, su compañero en esta lucha, y asintió. Sí, estoy listo. Darius sonrió, aunque no llegó bien a sus ojos, porque tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse aún más desordenadas. Marcus se puso de pie, estirando la tensión en sus hombros. Déjalos, estamos en este sustantivo. Darius, no hay vuelta atrás. Mientras salían juntos de la oficina caminando por el tranquilo recinto, Marcus no pudo evitar sentir unos sentimientos de sombría satisfacción. Habían puesto algo en movimiento, algo que no se podía detener. El camino hacia la justicia era largo y estaba lleno de obstáculos, pero Marcus y Darius estaban preparados para llevarlo a cabo sin importar cuán complicado se pusiera. La reacción se intensificó a medida que la investigación seguía ganando fuerza. La atmósfera en el recinto se volvió más hostil día a día. Marcus y Darius esperaban resistencia, pero no habían anticipado el nivel de resistencia que estaba comenzando a desarrollarse. No eran solo los oficiales que habían estado implicados en la investigación los que se estaban poniendo a la defensiva, incluso aquellos que no habían sido nombrados o estaban directamente involucrados en alguna mala conducta, estaban reaccionando como si estuvieran personalmente involucrados. Bajo ataque, las reglas tácitas del departamento eran claras: lealtad, sobre todo para algunos. Esa lealtad significaba proteger la institución a cualquier precio, incluso si eso significaba hacer la vista gorda ante las injusticias dentro de sus propias filas. Cuanto más presionaban Marcus y Darius para que rindiera cuentas, más los veían como traidores. Empezaba sutilmente una conversación, terminaba abruptamente cuando uno de ellos entraba en la habitación. Los oficiales, que una vez bromeaban intercambiaban historias con ellos, ahora evitaban el contacto visual. Las reuniones se tensaron y la camaradería que una vez existió se sintió como si hubiera desaparecido, pero luego la hostilidad se hizo más evidente. Era un lunes por la mañana, cuando Marcus encontró una nota en su casillero, doblada cuidadosamente y metida entre su bolsa de gimnasio, y su placa estaba garabateada con una letra desordenada. Los soplones reciben puntos. Marcus miró la nota por un largo momento, el peso de la misma presionándolo como una fuerza física. Había escuchado esas palabras antes en las calles de miembros de pandillas de criminales que operaban con su propio código, pero verla aquí en el precinto entre sus compañeros oficiales sacudió algo en lo profundo de él. Arrugó la nota en su puño, tomó una respiración profunda para calmarse antes de salir del vestuario. No necesitaba decirle a Darius sobre eso, ambos sabían el riesgo que estaban tomando. No se trataba de un solo caso o unos pocos policías malos. Estaban desafiando una cultura que había prosperado en las sombras durante demasiado tiempo, y la cultura estaba contraatacando. Esa tarde, Marcus y Darius fueron convocados a la oficina del jefe Anderson. Los habían llamado para un informe sobre el progreso de la investigación, pero Marcus sospechaba que había algo más en la reunión. La tensión en el departamento había llegado a un punto de ebullición, y podía sentirla hirviendo a fuego lento debajo de la superficie de cada conversación, cada mirada que se detenía demasiado. Cuando entraron a la oficina del jefe, encontraron no solo al jefe Anderson,
sino también al detective Vargas de Asuntos Internos y al subdirector Monroe, uno de los oficiales de más alto rango en la fuerza policial de la ciudad. Monroe era una presencia formidable, un hombre cuya reputación de ser duro, pero justo le había ganado respeto en todo el departamento, pero hoy su expresión era de determinación sombría. Siéntense, caballeros, dijo Monroe. Su voz se entrecortó mientras hacía un gesto hacia las sillas frente al escritorio. Marcus y Darius echaron un vistazo antes de tomar asiento. El aire en la sala estaba cargado de una tensión tácita y Marcus ya podía decir que esta reunión iba a ser más que una simple actualización. Necesitamos hablar sobre la dirección que está tomando esta investigación. Monroe comenzó a inclinarse hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio frente a él. Descubrieron mucho en las últimas semanas, más de lo que esperábamos inicialmente. Marcus asintió, pero podía sentir que venía un trasero, pero Monroe continuó con los ojos clavados en Marcus. Hay una creciente preocupación de que esta investigación se esté convirtiendo en una distracción. El departamento está bajo mucho escrutinio y la moral está en su punto más bajo. Los oficiales se sienten como si estuvieran siendo atacados y está creando un ambiente tóxico. Darius no podía dar marcha atrás. Un ambiente tóxico. Estás diciendo que la investigación es el problema, no la mala conducta. Donde descubrir la mirada de Monroe se dirigió a Darius. Su expresión se endureció, diciendo que la forma en que se está manejando esta investigación está causando mucho malestar. Se habla de división de oficiales que no confían entre sí. Estamos viendo fracturas en los cimientos mismos de este departamento. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz firme pero firme. Subdirector, con el debido respeto, este departamento estaba fracturado mucho antes de que comenzáramos esta investigación. Lo que estamos viendo ahora es el resultado de años de ignorar el problema. Si no lo abordamos, las cosas solo empeorarán. La mandíbula de Monroe se tensó. Entiendo tu posición, Marcus. Lo hago, pero te digo que hay límites a lo lejos que puede llegar esto. Tenemos que pensar en el futuro de este departamento. Los oficiales están empezando a preguntarse si pueden hacer su trabajo sin mirar constantemente por encima del hombro, preguntándose si serán el próximo objetivo de esta investigación. Marcus sintió una oleada de frustración subir por su pecho. Deberían estar mirando por encima de sus hombros si están cometiendo mala conducta. Ese es el punto. No podemos seguir protegiendo a las personas que abusan de su poder. El jefe Anderson, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz medida pero cansada. Nadie está diciendo que no debamos responsabilizar a las personas, Marcus, pero debemos tener cuidado con cómo procedemos. Hay mucho en juego aquí. Darius negó con la cabeza. Su voz estaba cargada de incredulidad. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que deberíamos dar marcha atrás, dejar que las cosas vuelvan a ser como antes? No. Vargas intervino con su mirada aguda cortando la tensión. No vamos a dar marcha atrás. Pero la realidad es que esta investigación tendrá consecuencias políticas, y debemos estar preparados para eso. El departamento está siendo observado de cerca, no solo por el público, sino por los funcionarios de la ciudad, los medios de comunicación y otras agencias de aplicación de la ley. ¿Cómo manejamos? Esto marcará el tono para el futuro. Marcus entendió a qué se refería Vargas, pero no lo hizo más fácil de tragar. La investigación estaba exponiendo problemas profundamente arraigados, y cuanto más descubrían, más resistencia enfrentaban. Era como tratar de derribar un muro de ladrillos. Por bricks solo para descubrir que la base estaba podrida. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Marcus con su voz más tranquila, ahora más contemplativa. ¿Cómo avanzamos sin comprometer lo que ya hemos descubierto? Monroe se reclinó en su silla. Necesitamos enfocarnos, limitar el alcance. Cuanto más tratamos de abordar todo a la vez, más corremos el riesgo de perder el control de la narrativa. Vamos tras los oficiales que sabemos que son los peores infractores, Riley y Grant, por ejemplo. Hagan un ejemplo con ellos. Marcus apretó la mandíbula. Sabía que enfocarse en oficiales individuales podría producir resultados más rápidos, pero no abordaría la naturaleza sistémica del problema. Aún así, también entendía las realidades políticas de la situación. Si presionaban demasiado, podrían perder toda la investigación. Lo entiendo, dijo Marcus lentamente, pero debemos asegurarnos de que esto no termine con unos pocos chivos expiatorios. Todo el sistema debe ser reevaluado, y eso significa analizar detenidamente cómo estamos capacitando a los oficiales, cómo los hacemos responsables y cómo lidiamos con las quejas de la comunidad. Vargas asintió con la cabeza en acuerdo. Es por eso que esto no podemos parar con Riley y Grant. Necesitamos presentar esto de una manera que obligue al departamento a adoptar reformas reales, capacitación, supervisión, participación comunitaria. Esas son las cosas que harán una diferencia duradera. Monroe no parecía completamente convencido, pero asintió. No obstante, veremos qué podemos hacer. Pero te digo ahora que la reacción solo empeorará. Cuanto más descubras, más personas se opondrán.
Marcus se encontró con la mirada de Monroe, su expresión era resuelta: déjalos que presionen, no vamos a parar. Las siguientes semanas fueron algunas de las más intensas de las carreras de Marcus y Darius. La investigación continuó descubriendo patrones preocupantes de comportamiento y el Departamento de Asuntos Internos trabajó incansablemente para reunir evidencia que llevaría a cargos formales contra los oficiales involucrados, pero como Monroe había predicho, la reacción fue feroz. Las amenazas de Anon continuaron acumulándose. Algunas se dejaron en sus escritorios, otras se les enviaron por correo electrónico desde cuentas falsas. En un momento, el auto de Darius fue rayado, rayones profundos que recorrían todo el vehículo, un mensaje claro de que alguien quería que se detuvieran, y luego estaban los rumores. Susurros. Que Marcus y Darius solo estaban llevando a cabo la investigación para obtener beneficios personales, que estaban tratando de ganarse el favor de los funcionarios de la ciudad para avanzar en sus propias carreras. Todo estaba diseñado para desgastarlos, para hacerlos cuestionar si la lucha valía la pena, pero para Marcus y Darius solo alimentó su determinación. Una noche después de un día particularmente agotador de reuniones, Marcus se sentó en su oficina mirando la pared. El precinto estaba tranquilo. La mayoría de los oficiales se habían ido a casa por la noche. Estaba exhausto física y mentalmente, emocionalmente, pero incluso cuando el peso de todo lo oprimía, no podía deshacerse de la sensación de que estaban al borde de algo importante, algo que podría cambiar la forma en que operaba el departamento para siempre. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Darius entró luciendo tan cansado como Marcus, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. No vas a creer esto, dijo Darius. Sosteniendo una pila de papeles: tenemos testigos oficiales que están dispuestos a presentarse. Marcus parpadeó sentándose más derecho. Testigos que oficiales subalternos en su mayoría. Darius explicó caminando hacia el escritorio: han visto lo que ha estado pasando, pero han tenido demasiado miedo de decir algo. Hasta ahora están listos para testificar. Marcus, tenemos un impulso real. Marcus tomó los papeles de Darius hojeando los nombres, declaraciones, evidencia corroborante. Estaba todo allí. Y era exactamente lo que necesitaban para llevar la investigación al siguiente nivel. Miró a Darius, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Los tenemos. Darius sonrió, el peso de las últimas semanas levantándose un poco. Sí lo hacemos, pero incluso mientras celebraban esta pequeña victoria, Marcus sabía que la pelea estaba lejos de terminar. La reacción solo se intensificaría y las apuestas seguirían aumentando, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de esperanza real. Estaban haciendo una diferencia y no iban a parar hasta que el trabajo estuviera hecho. El ajuste de cuentas. Era temprano en la mañana cuando Marcus Grant llegó al juzgado. El cielo del amanecer todavía estaba magullado con los restos de la noche. Hoy sería la culminación de semanas, no meses de investigación agotadora, conflicto amargo y trabajo incansable. Los pasillos zumbaban con un tipo diferente de energía, una que hablaba de anticipación, incertidumbre y miedo de lo que traerían los próximos poetas. No era solo el juicio de los oficiales Riley y Grant lo que estaba en la agenda hoy. Era toda la cultura de un departamento que había operado durante mucho tiempo bajo un velo de secreto, uno que Marcus y Darius habían retirado exponiendo las horribles verdades ocultas debajo. Marcus aparcó su coche y se sentó por un momento mirando el enorme edificio de piedra que se alzaba ante él. No era la primera vez que había estado en la corte. Había testificado en innumerables casos durante su carrera como oficial de policía y capitán, pero hoy las apuestas se sentían diferentes. Hoy no estaba aquí solo para testificar contra dos oficiales rebeldes. Hoy estaba allí para testificar contra aquí, para ayudar a desmantelar el sistema que había permitido que hombres como ellos prosperaran. Salió del auto y se dirigió hacia la entrada del juzgado. Los medios ya habían reunido cámaras y reporteros apiñados detrás de barricadas. Tan pronto como vieron a Marcus, una onda recorrió la multitud y los reporteros se apresuraron a avanzar gritando preguntas. Sus voces se mezclaron en una sinfonía caótica de demandas. Capitán Grant, ¿cree que Riley y Grant serán condenados? ¿Cómo responde a las afirmaciones de que esta investigación tiene motivaciones políticas? ¿Se siente seguro dada la reacción de sus colegas? Marcus ignoró la serie de preguntas que se abrían paso entre la multitud con la cabeza en alto. Había dado sus declaraciones, había hablado con la prensa cuando era necesario, pero hoy no se trataba de frases ingeniosas, hoy se trataba de acción. Detrás de él, escuchó la voz familiar de Darius, que estaba haciendo todo lo posible para desviar la atención de los medios. Juntos pasaron junto a los reporteros y entraron al juzgado. La atmósfera era notablemente diferente, estaba más tranquilo, pero la tensión no era menos palpable. Mientras caminaban por los pasillos hacia la sala del tribunal, Marcus y Darius intercambiaron una mirada que no necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían, una mezcla de determinación y agotamiento. Había sido un largo camino para llegar a este punto, y ambos estaban listos para lo que viniera después. La sala del tribunal ya estaba repleta cuando entraron, llena de oficiales, equipos legales y miembros de la comunidad. De un lado, un grupo de
Oficiales estaba sentado con los brazos cruzados, sus rostros grabados con una mezcla de ira y resentimiento, eran los que se habían opuesto a la investigación desde el principio, quienes creían que Marcus y Darius habían traicionado al departamento al presionar por una reforma. Del otro lado estaban sentados las familias de los ciudadanos que habían sido perjudicados por el sistema. Aquellos cuyas quejas habían sido ignoradas o desestimadas, cuyas vidas habían sido trastocadas por las mismas personas. Juraron protegerlos al frente de la sala. Riley y Grant se sentaron con sus abogados defensores con el rostro duro e ilegible. Marcus los había visto a ambos en días mejores, días cuando eran parte del mismo equipo, cuando se suponía que debían haber estado del mismo lado de la ley, pero esos días se sentían como si hubieran sido hace una vida. Ahora estaban en lados opuestos, y cualquier camaradería que alguna vez existió se había erosionado desde hace mucho tiempo. El juez entró y la sala cayó en un pesado silencio mientras todos Rose, Marcus y Darius tomaron sus asientos cerca del frente, el peso del momento presionando sobre ambos. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura del fiscal, que no perdió el tiempo en exponer el caso contra Riley y Grant. Los cargos eran graves: perfil racial, arresto ilegal, abuso de poder. Marcus y Darius habían sido fundamentales en la recopilación de la evidencia que había llevado a este momento, y mientras el fiscal hablaba sintieron una sombría satisfacción. Durante demasiado tiempo oficiales como Riley y Grant habían operado con impunidad, protegidos por un sistema que los había protegido de la rendición de cuentas, pero hoy el escudo había sido despojado y no había escondite de la verdad. Cuando fue el turno de Marcus de testificar, se puso de pie y se dirigió al estrado de testigos. Mientras tomaba juramento miró brevemente a Riley y Grant, quienes se negaron a mirarlo a los ojos. Luego dirigió su atención al fiscal. Capitán Grant, el fiscal comenzó, puede describir con sus propias palabras los eventos que llevaron al arresto injusto de usted y el capitán Walker. Marcus respiró profundamente y comenzó a contar la noche en que los detuvieron. Habló clara y tranquilamente, detallando cómo los habían tratado como criminales desde el momento en que los oficiales se acercaron a su auto, cómo los habían esposado sin motivo, cómo se habían ignorado sus identidades hasta que fue demasiado tarde. La habitación estaba en silencio mientras hablaba. El peso de sus palabras se posó sobre todos como una densa niebla. Sintió que el fiscal pidió que lo trataran de esta manera debido al color de su piel. Los ojos de Marcus se dirigieron a Riley y Grant, quienes estaban mirando la mesa frente a ellos. Sí, dijo en voz baja. Sí. El fiscal asintió, y luego hizo un gesto hacia las carpetas de evidencia apiladas sobre la mesa, y durante el transcurso de la investigación que siguió descubrió evidencia de incidentes similares que involucraran a otros ciudadanos negros de esta ciudad. Sí, respondió Marcus con voz firme. Encontramos numerosas quejas presentadas por ciudadanos negros que habían sido detenidos, registrados o arrestados sin causa. En muchos de esos casos, el departamento ignoró o desestimó las quejas. El fiscal se volvió para enfrentar al jurado. Capitán Grant, en su opinión profesional, ¿es este un incidente aislado o es indicativo de un problema mayor dentro del departamento? Marcus no dudó, es parte de un problema mayor, una cultura de prejuicio racial que se ha permitido que se encone durante años. La sala de trabajo del tribunal zumbó con susurros apagados ante las palabras de Marcus. Esto fue de lo que dependió todo el juicio: si Riley y Grant eran simplemente dos malos oficiales o si eran parte de un sistema que se había construido sobre una base de discriminación. Cuando Marcus terminó su testimonio, regresó a su asiento junto a Darius. Podía sentir las miradas de la sala sobre él. El peso de la verdad que acababa de dejar al descubierto flotaba en el aire a medida que avanzaba el juicio. Se llamó a más testigos al estrado, ciudadanos que habían sido perjudicados por el sistema. Oficiales subalternos que habían presenciado la mala conducta de primera mano, pero que habían tenido demasiado miedo de hablar hasta ahora. Cada nuevo testimonio socavaba el argumento de la defensa de que esto era solo un malentendido, que Riley y Grant simplemente habían cometido un error. Cada vez era más claro que no se trataba solo de dos oficiales, se trataba de la cultura que les había permitido creer que podían actuar con impunidad. Cuando Darius subió al estrado, su testimonio fue igual que Danning. Habló de los años que había pasado en la fuerza, las cosas que había visto y experimentado, la forma en que los oficiales negros y los ciudadanos eran tratados de manera diferente a sus contrapartes blancas. Su voz estaba llena de ira y dolor mientras describía cómo incluso después de ascender al rango de capitán, todavía se encontraba en el lado receptor de la discriminación. Para cuando la defensa presentó su testimonio, caso estaba claro que estaban librando una batalla cuesta arriba. La evidencia era abrumadora y los testimonios tanto de Marcus como de Darius habían tocado la fibra sensible del jurado. Los intentos de la defensa de pintar a Riley y Grant como víctimas de las circunstancias fracasaron, y a medida que el juicio se acercaba a su conclusión el estado de ánimo en la sala cambió. Se hicieron los argumentos finales y el jurado fue enviado a deliberar. Marcus y Darius esperaron fuera de la sala. La tensión
Entre ellos era palpable, habían hecho todo lo que podían, ahora dependía del jurado decidir qué tipo de justicia se serviría. Las horas pasaron, cada una más larga que la anterior. Marcus caminaba por el pasillo, su mente corría con pensamientos de qué pasaría si el jurado no condenaba, sería en vano la investigación, Riley y Grant quedarían libres. Vindicado por un sistema que les había fallado a todos, finalmente el jurado regresó. La sala estaba en silencio mientras se leía el veredicto culpable. La palabra quedó suspendida en el aire, reverberando por la habitación. Marcus exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que había estado sosteniendo. Sus hombros se hundieron con alivio. No era solo una victoria para él, Darius, fue una victoria para todos los que habían sido agraviados por siempre, cualquiera a quien se le había dicho que sus vidas no importaban tanto como las de las personas en el poder. Pero mientras Marcus estaba de pie estrechando la mano del fiscal y aceptando las silenciosas felicitaciones de quienes lo rodeaban, sabía que esto era solo el comienzo. Riley y Grant enfrentarían la justicia, pero el trabajo estaba lejos de terminar. El sistema en sí todavía necesitaba ser reconstruido desde cero. Cuando salió de la sala del tribunal, los medios de comunicación invadieron una vez más, las cámaras destellando, los reporteros disparando preguntas, pero Marcus no se detuvo, pasó junto a ellos, Darius a su lado, sabiendo que habían ganado esta batalla, pero la guerra por el cambio real aún estaba por delante y estaban listos para luchar.